Aviso legal. La música y las imágenes incluidas en esta obra no son de mi propiedad. Solo me pertenece la historia y los diálogos creados. Todos los derechos sobre la música y las imágenes corresponden a sus respectivos dueños. La sala está iluminada por pantallas flotantes que han mostrado varios universos. Los estudiantes de la UA están sentados, aún asimilando lo que han visto. El ambiente está cargado de tensión mientras el vigilante del multiverso observa en silencio. El protector del multiverso. Así que ya han tenido su dosis de realidad, han visto lo que podría haber sido, y lo que tal vez aún podría ser. Pero ahora, prepárense para algo diferente. Todoroki, con una expresión pensativa, mira a los demás. Todoroki. No puedo dejar de pensar en lo que vimos en el universo de Kratos. El dios de la guerra, era, increíblemente imparable. ¿Cómo enfrentarse a algo así? Bakugo, claramente frustrado, golpea la mesa. Bakugo. Eso no es lo que me preocupa. ¿Vieron cómo ese tipo destruyó todo a su paso? Nosotros en sus zapatos seríamos aplastados en segundos. Midoriya. Es difícil de imaginar. Kratos no tiene límites. Pero hay algo que no entiendo, ¿por qué mostrarnos algo tan brutal? Uraraka, con una expresión de preocupación, mira al vigilante. Uraraka. Sí, ¿qué se supone que debemos aprender de eso? ¿Ser más fuertes? ¿Más despiadados? El protector del multiverso. Lo que vieron en ese universo no fue solo poder. Fue un recordatorio. Un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no tiene control. Kratos, para bien o para mal, estaba determinado a acabar con todo lo que se le interpusiera. ¿Es eso lo que quieren ser? ¿Héroes imponentes que arrasan con todo a su paso? Midoriya, mirando hacia abajo, parece reflexionar profundamente. Midoriya. No, eso no es lo que queremos ser. Queremos proteger, no destruir. Bakugo resopla, aún irritado por la situación. Bakugo. ¿Proteger? Eso suena demasiado débil. Si quieres ser el más fuerte, tienes que hacer lo que sea necesario. El protector del multiverso. Ah, Bakugo, todavía hay mucho por aprender. Lo que pasó en ese universo no es el único camino. Hay muchas formas de lidiar con el poder, muchas formas de tomar decisiones. Y si no prestan atención, podrían terminar en un lugar mucho peor. El protector del multiverso levanta la mano, y las pantallas comienzan a cambiar, mostrando una nueva visión. Por cada calle el virus se propaga formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Las pantallas muestran imágenes de un mundo en ruinas. Ciudades enteras vacías, cuerpos cubiertos por el polvo del tiempo y un cielo gris que nunca parece despejarse. El silencio es abrumador. Los héroes de la UAM miran con horror lo que acaban de presenciar. Bakugo se pone de pie de golpe. Bakugo. Oye. Espera, ¿cómo que virus? ¿De qué demonios se trata todo esto? Midoriya, con el rostro pálido, observa las imágenes de la pantalla. En cada rincón, restos civiles yacen como sombras de lo que fueron. No hubo una guerra, no hubo una gran batalla, solo muerte silenciosa. Midoriya. Una plaga, una enfermedad que se propaga sin control. Esto no es como las peleas que hemos visto antes. No hay villanos, ni héroes que puedan detenerlo. Todoroki frunce el ceño, cruzando los brazos. Todoroki. Esto es diferente, en todos los universos que hemos visto, al menos había alguien con el poder de luchar. Pero aquí, no hay nada. Solo una pila de muertos. Uraraka lleva una mano a su boca, intentando procesar lo que ve. Uraraka. Pero, ¿cómo terminó así? ¿Cómo nadie pudo evitarlo? El vigilante del multiverso, hasta ahora en silencio, da un paso al frente. Vigilante del multiverso. Porque no todo se resuelve con fuerza. En este mundo, la mayor amenaza no fue un villano con poder absoluto, ni un cataclismo repentino. Fue el miedo. La desesperación. Los héroes se quedan en silencio. Las pantallas muestran imágenes Bakugo. ¿Y todos ahora, añoran su fe? ¿Eso qué significa? El vigilante deja escapar una risa baja. Vigilante del multiverso. Significa que, cuando todo se perdió, cuando el mundo se vino abajo ellos buscan algo más.
Se aferraron a lo único que les quedaba, una promesa vacía, una esperanza que nunca se cumplió. Midoriya aprieta los puños, mirando la devastación en la pantalla. Midoriya. Esto no es solo sobre poder, es sobre lo que significa ser un héroe. ¿De qué sirve ser fuerte si, al final, no podemos evitar esto? Las pantallas cambian, las imágenes del mundo destruido se desvanecen en la oscuridad. Pero la sensación de vacío permanece. Dentro de la pantalla. Es como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se pudre la piel. Y tú vas a caer. Las pantallas parpadean y muestran una imagen borrosa. Poco a poco, la visión se aclara, y lo que ven los héroes de la UA los deja sin palabras. Un hombre cae de rodillas, gritando de dolor. Otro ser humano o lo que solía serlo se abalanza sobre él y, sin dudarlo, le arranca un pedazo de carne del cuello con los dientes. La sangre salpica el suelo. El grito del hombre se ahoga en la agonía. Los héroes reaccionan de inmediato. Bakugo. ¿Qué demonios fue eso? Acaba de morderlo. Le arrancó un pedazo de carne. Uraraka se tapa la boca, sus ojos reflejan puro horror. Uraraka. No, no puede ser, eso no era un villano, era otra persona. Midoriya, con los ojos abiertos de par en par, intenta analizar lo que acaba de ver. Midoriya. Ese sujeto, no parecía consciente. Su expresión, sus movimientos, no estaba atacando como lo haría un villano. Estaba actuando por puro instinto, como si no tuviera control sobre sí mismo. Todoroki frunce el ceño, con el rostro sombrío. Todoroki. Entonces, de eso se trata este universo. No es una guerra, no es un conflicto entre héroes y villanos, es algo más primitivo. Algo peor. El protector del multiverso deja escapar una leve risa, llena de intriga y cierto placer ante la confusión de los héroes. El protector del multiverso. Interesante, ¿no? Un mundo donde la mayor amenaza, no es un villano con un gran plan. Ni siquiera es una fuerza de la naturaleza. Es la misma humanidad, reducida a su forma más básica, más desesperada. Bakugo da un paso adelante, aún con el ceño fruncido. Bakugo. Deja de andarte con rodeos. Dinos de una vez qué está pasando en este maldito universo. El protector del multiverso, su silueta apenas visible en la penumbra. El protector del multiverso. Muy bien, si insisten, lo que están viendo no es el resultado de una guerra ni de un accidente. Es el colapso de la civilización a manos de algo imposible de detener. Una infección. Un virus. Un fenómeno que convirtió a la humanidad en depredadores de su propia especie. Uraraka da un paso atrás, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Uraraka. Entonces, ¿no hay héroes en este mundo? ¿No hay salvación? El protector del multiverso se cruza de brazos, observándolos con indiferencia. El protector del multiverso. Oh, claro que hubo héroes, al principio. Lucharon con todo lo que tenían. Intentaron contenerlo, proteger a los inocentes, buscar una cura, pero dime, Uraraka, ¿de qué sirve ser un héroe cuando todo lo que intentas proteger, ya está muerto? El silencio se apodera de la sala. En la pantalla, la imagen cambia, mostrando una ciudad sumida en el caos, con cuerpos en el suelo y sombras moviéndose entre las ruinas, hambrientas, sedientas de carne. Midoriya. No puede ser. El protector del multiverso se gira lentamente hacia ellos. El protector del multiverso. Y lo peor de todo, es que esto podría pasar en cualquier universo, incluso en el suyo. Si hay una ciudad que se parezca al infierno es esta, Raccoon City. Cada rincón apesta, carne muerta y descompuesta. Solo para repostar, si lo sé mejor me compro un Tesla. Los héroes de la UA observan la escena con el cuerpo tenso. Bakugo. ¿Pero qué mierda es este lugar? Esto se ve peor que un campo de batalla. Todoroki. Es como si la ciudad misma hubiera sido devorada desde adentro. No queda nada, solo ruinas. Uraraka. Es peor que lo que vimos antes, no es solo una plaga, es un infierno. Midoriya, con los ojos muy abiertos, empieza a recordar algo. El protector. Raccoon City. Según registros antiguos, fue una ciudad destruida por un brote biológico incontrolable. Un experimento que salió mal, y convirtió a toda la población en monstruos. Pero déjenme aclararles algo, esto no es solo un brote biológico. Esto fue el resultado de la arrogancia humana. De jugar con lo que no deberían, y pagar el precio.
Las pantallas cambian, mostrando una calle oscura. De repente, un sonido gutural resuena. De entre las sombras, una criatura deforme aparece, con piel grisácea y dientes afilados goteando sangre. Sus ojos muertos se fijan en la cámara. Uraraka. Eso, no puede ser un humano. Midoriya. Mutaciones, el virus no solo destruyó la mente de las personas, transformó sus cuerpos en armas vivientes. Bakugo aprieta los puños, con una mirada desafiante. Bakugo. Pues que vengan, los haré volar en pedazos. Vigilante del multiverso. Oh, ¿sí? ¿Y qué harás cuando tus explosiones no sean suficientes? ¿Cuando las balas no los detengan? Porque, déjame decirte algo, Bakugo, en esta ciudad, ni los más fuertes lograron sobrevivir. ¿Quieres saber cómo terminó todo? Las pantallas muestran una última imagen. Un hongo nuclear expandiéndose sobre la ciudad en llamas. La única solución que encontraron, fue la destrucción total. Todoroki. Entonces, no hubo héroes en este mundo. Vigilante del multiverso. Oh, claro que los hubo, pero aquí, ni los héroes pudieron salvar a nadie. En este infierno, no importaba cuán fuerte fueras, solo importaba cuánto tiempo podías seguir con vida. El silencio se apodera de la sala. Las pantallas se oscurecen, dejando solo el eco de la ciudad maldita en la mente de los héroes. Dentro de la pantalla. Soy Leon S. Kennedy, dime que le pido a Dios que me pegue un tiro, que aumente mi valor. Siento el frenesí si veo a Mr. X. Quisiera poder lograr hacerle ver el fin, cabrón. Primer día en el cuerpo de policía y me topo con la sangría de seres en agonía. ¿Quién diría que estaría haciendo enigmas en una comisaría y reventando las encías de jaurías? Yao Yorosu. Espera, ¿ese tipo está luchando solo contra esos monstruos? ¿Quién es él? El vigilante del multiverso cruza los brazos, observando la escena con cierto interés. Vigilante del multiverso. Ese, Midoriya, es Leon S. Kennedy. Un hombre que, en otra vida, solo era un policía novato. Pero cuando el infierno descendió sobre esta ciudad, se convirtió en algo más, en un sobreviviente. Bakugo, aún viendo la pantalla, gruñe con molestia. Bakugo. ¿Y qué tiene de especial? Apenas tiene armas y está rodeado de esas cosas. ¿Cómo sigue vivo? Vigilante del multiverso. Porque no siempre se trata de poder bruto, Bakugo. En un mundo como este, la fuerza sin inteligencia es inútil. Leon ha sobrevivido a lo que destruyó a muchos, no solo porque sabe disparar, sino porque sabe pensar. La imagen cambia. Leon avanza por un pasillo oscuro, el sonido de sus pasos retumbando en la soledad. Pero entonces, un estruendo. La pared al final del pasillo se rompe como si fuera de papel, y una figura gigantesca emerge de entre los escombros. Un ser con gabardina negra y un rostro inexpresivo lo mira fijamente. Mina. ¿Qué es eso? Es enorme. Todoroki. Mr. X. ¿Acaso es ese mutante que apareció frente a él? El vigilante esboza una leve sonrisa. Vigilante del multiverso. Vaya, veo que empiezas a entender, Todoroki. Sí, ese monstruo es Tyrant T-103, aunque en este caso, lo llaman Mr. X. Su única misión. Eliminar a cualquier sobreviviente en Raccoon City. Y Leon, es su objetivo. En la pantalla, Leon respira hondo, empuñando su arma. Dispara directo a la cabeza de Mr. X, pero el mutante ni siquiera se inmuta. Con un solo paso, se acerca más, su presencia opresiva llenando la pantalla. Midoriya. No está funcionando, sus disparos no lo detienen. Bakugo. Entonces que use más fuerza. Que lo haga explotar o algo. El vigilante suelta una risa baja. Vigilante del multiverso. Si todo se resolviera con explosiones, este mundo no estaría en ruinas, Bakugo. Mr. X no es un simple enemigo. No se detiene, no siente dolor, no retrocede. Y lo peor de todo, nunca deja de perseguirte. En la pantalla, Leon gira sobre sus talones y corre. Mr. X avanza lentamente, pero con cada paso, su sombra parece extenderse, como si nunca fuera a dejar de cazar a su presa. Mineta. No puede ser, entonces, Leon está atrapado en esta ciudad con esos siguiéndolo todo el tiempo. Vigilante del multiverso. Exactamente. Y la pregunta no es si Leon podrá vencerlo, sino si podrá escapar antes de que sea demasiado tarde. Los héroes observan en silencio, mientras en la pantalla, Leon sigue corriendo, perdiéndose en la oscuridad de Raccoon City, con Mr. X pisándole los talones.
Dentro de la pantalla. Masía de estos perros me atropellan animales, habiendo otra habitación de las que sellan a millares. Mis balas siempre estrellan a rivales y uso tantas máquinas de escribir que borro mis huellas dactilares. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Vuelvo a la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos y munición, no sobrevivirás donde reside el mal. ¿Qué demonios? También los perros fueron afectados por ese virus. León rueda por el suelo, evitando el mordisco del animal. Con un rápido movimiento, levanta su arma y dispara. El disparo resuena en la noche y el perro cae sin vida. León se pone de pie, respirando con dificultad, sus manos temblando ligeramente. Tokoyami. Esto es monstruoso. No solo los humanos han caído ante este virus, ha corrompido a todo ser vivo. Las pantallas muestran más de esas criaturas avanzando por las calles, sus movimientos antinaturales y sus ojos vacíos llenos de hambre. Shoto. No importa cuántos derrote, siguen viniendo. Este mundo está completamente infectado. Mina observa a León en la pantalla, enfocándose en su expresión. Hay cansancio en sus ojos, su postura está más pesada, sus movimientos un poco más lentos. Mina. León es muy bueno disparando, pero se ve agotado. Como si estuviera al límite. El vigilante del multiverso, hasta ahora en silencio, deja escapar un suspiro y cruza los brazos. Vigilante del multiverso. ¿Por qué lo está? No es solo el cansancio físico, es el peso de lo que ha visto, de lo que ha perdido. León no está peleando para ganar, está peleando porque no tiene otra opción. Denki se cruza de brazos, frunciendo el ceño. Denki. Pero, ¿qué lo mantiene en pie entonces? ¿Por qué sigue adelante si todo está tan perdido? El vigilante observa la pantalla, donde León vuelve a levantar su arma y sigue caminando entre las sombras, sin detenerse, sin rendirse. Vigilante del multiverso. Porque a veces, el verdadero heroísmo no está en vencer al enemigo, sino en seguir luchando, incluso cuando sabes que podrías perder. El grupo se queda en silencio, observando a León perderse en la oscuridad de Raccoon City, mientras en la distancia, el eco de más criaturas se acerca, y la lucha nunca parece terminar. Dentro de la pantalla. Redfield busca a su hermano Chris, le sigue a todos lados el insano villano Will Birkin, que ha mutado en un ser sobrehumano Bill Sherry. No ha de caer en sus manos o va a morir. Por eso sí, ves a un líker, no claudiques, mejor que te apliques. De nada te servirá jugar al escondite, porque si te escucha tu vida irá a pique. Así que calma y no te irrites, no vomites, y si lo haces no salpiques. Por tu vida, zombies acechan en cada esquina. Umbrella se lucra de esta epidemia homicida. Las pantallas parpadean y muestran a una joven con chaqueta roja corriendo por un pasillo oscuro, su respiración agitada. En sus ojos se refleja determinación, pero también miedo. Detrás de ella, una criatura grotesca avanza con movimientos torpes pero letales, su cuerpo mutado más allá de la comprensión humana. Monoma. Espera, hay otra persona aquí. ¿Quién es ella? El vigilante observa la pantalla por un momento antes de responder con calma. Vigilante del multiverso. Ella es Claire Redfield. Una mujer que no estaba destinada a estar en este infierno, pero lo eligió. Entró a Raccoon City buscando a su hermano, Chris Redfield, sin saber que estaba entrando a la boca del lobo. Kendo se inclina hacia adelante, mirando la imagen con sorpresa. Kendo. Así que no está aquí por accidente, sino porque quería encontrar a su hermano. Eso es increíblemente valiente. La imagen cambia. Claire gira una esquina y entra en un laboratorio abandonado. Pero antes de que pueda tomar aire, un sonido gutural resuena en la oscuridad. Un mutante aparece de la nada, su piel desgarrada y su ojo gigante en el brazo pulsando con un brillo siniestro. Tokoyami. ¿Qué es eso? Es incluso más grotesco que Mr. X. Vigilante del multiverso. Ese, jóvenes héroes, es William Birkin. Un hombre que alguna vez fue un brillante científico, hasta que su propia ambición lo convirtió en esto. Experimentó con el virus, y cuando el caos comenzó, decidió que prefería mutar a morir. Ahora, no es más que un monstruo sin control. Bakugo aprieta los dientes, mirando a la pantalla con molestia. Bakugo. TSK, ¿por qué siempre son los científicos los que arruinan todo? La imagen cambia nuevamente. Claire se esconde detrás de unas cajas mientras algo cae del techo con un golpe seco.
Sus garras afiladas rasgan el suelo, y su lengua se mueve de forma inquietante. Su piel es roja y sus músculos están expuestos. Shoto. ¿Eso que se pegó del techo, qué es? El vigilante deja escapar una leve risa. Vigilante del multiverso. Eso, queridos héroes, es un líquer. Criaturas que alguna vez fueron humanos, hasta que el virus los llevó a la evolución más cruel posible. No ven, pero escuchan cada sonido, y una vez que detectan a su presa, no hay escapatoria. Claire se queda inmóvil, conteniendo la respiración. Pero su pie roza una lata vacía. El sonido resuena en el pasillo. El líquer gira su cabeza deforme y lanza un chillido escalofriante antes de lanzarse hacia ella a toda velocidad. Uraraka. Corre, Claire. Los héroes observan con tensión mientras la joven esquiva las garras de la criatura y se prepara para pelear. Pero está sola, en una ciudad donde nadie puede ayudarla. Y la única forma de sobrevivir es seguir luchando. Dentro de la pantalla. Homicida, virus T, virus G, mil alternativas, pero ni el alfabeto completo logra mi caída. Mira, ¿en quién confío en esta situación? En la críptica da Won, todo me huele a traición. Tan solo puedo seguir el ritmo de mi corazón y sobrevivir hasta el momento de la salvación. Las pantallas muestran el logotipo de una corporación en ruinas. Una sombrilla roja y blanca sobre un fondo desvanecido. A su alrededor, documentos quemados, viales rotos y monitores parpadeando con advertencias en rojo. Los héroes de la UA observan la escena con incertidumbre. Kirishima. Umbrella, he visto ese nombre en varios lugares de este mundo. ¿Qué es exactamente? El protector del multiverso deja escapar una leve risa. El protector. Umbrella Corporation, la mente maestra detrás del apocalipsis. Oficialmente, una empresa farmacéutica. En la realidad, el origen de la pesadilla. Experimentaron con virus, jugaron a ser dioses, y destruyeron todo. Bakugo cruza los brazos, con una expresión de fastidio. Bakugo. TSK. ¿Otra vez científicos arruinándolo todo? Si querían destruir el mundo, lo lograron. Monoma observa la pantalla, su mente trabajando rápidamente. Monoma. Hemos escuchado del virus G. Pero ahora mencionan otro. ¿Virus I? ¿Virus G? ¿Cuántos hay? El protector se inclina ligeramente, con un tono casi divertido. El protector del multiverso. Ah, joven Midoriya, si supieras cuántas variaciones existen. El virus G transforma al huésped en un mutante en constante evolución, como William Birkin. El virus T es el responsable de la plaga zombie. Y el virus Y. Es un experimento aún más inestable, diseñado para control absoluto. Pero aquí está el problema, cuando juegas con el destino, siempre hay consecuencias. Las pantallas cambian, mostrando a una mujer de cabello negro y vestido rojo moviéndose en las sombras. Con movimientos calculados, evade ataques y desaparece en los rincones oscuros de la ciudad. Shoto. Otra persona, pero no parece como Leon o Claire. Se mueve de forma diferente, como si supiera más de lo que aparenta. Tsuyu. ¿Quién es ella? El protector sonríe de lado. El protector del multiverso. Ada Wong, una mujer envuelta en misterio. Ni aliada, ni enemiga, solo alguien con su propia agenda. Juega en ambos bandos, pero nunca muestra sus verdaderas intenciones. Mineta observa la pantalla y frunce el ceño. Mineta. No sé, algo en ella no me da buena espina. Es como si no pudiéramos confiar en ella. El protector del multiverso suelta una carcajada baja. Vigilante del multiverso. Exacto, joven Mineta, porque si algo huele aquí, es traición. En la pantalla, Ada se aleja con una sonrisa misteriosa, dejando atrás a León. Y por un segundo, los héroes sienten que, en este mundo, confiar en alguien podría ser el mayor error de todos. Dentro de la pantalla. Ya no me puedo esconder y me cuesta caminar. Si algo me agarra del pie, pienso correr sin mirar. Cuando uno de ellos me ve, se infesta todo el lugar. Vuelvo a la carga otra vez, sé que este no es mi final. Resuelvo otro puzzle que hay en el cajón. Sonidos me envuelven en la oscuridad. Si malgastas recursos sin munición, no sobrevivirás donde reside el mal. Monoma. Vaya, parece que hasta los héroes dorados están sin palabras. ¿Qué pasa? ¿Acaso este universo los dejó sin respuestas? Bakugo. Cállate, idiota. Esto no es un juego. ¿No viste lo que pasó ahí? Toda la humanidad se fue al carajo por culpa de un grupo de científicos locos.
Todoroki cruza los brazos, su mirada aún fija en las imágenes que acaban de ver. Todoroki. Este universo, realmente me deja pensando muchas cosas. No hubo un villano a quien vencer, ni un gran héroe que lo arreglara todo. Solo, un desastre incontrolable. Dabi, apoyado contra la pared, suelta una leve risa. Dabi. Interesante, ¿no? Y aquí estamos, peleando entre nosotros por tonterías, cuando bastaría con que un grupo de genios con bata blanca juegue con la ciencia para que todo se acabe. Toga, con una sonrisa torcida, ladea la cabeza. Toga. ¿No es fascinante? No hubo un gran villano detrás de todo, solo humanos haciendo lo que mejor saben hacer. Destruirse a sí mismos. Midoriya, con el ceño fruncido, cierra los puños. Midoriya. No es solo eso, es el hecho de que todo lo que hemos visto podría pasar en cualquier momento. Si la gente equivocada obtiene el poder, podríamos irnos hacia abajo sin siquiera darnos cuenta. Aux, con las manos en los bolsillos, observa el techo con una sonrisa tensa. Aux. La pregunta es, si eso pasara en nuestro mundo, ¿podríamos hacer algo para evitarlo? ¿O solo estaríamos corriendo hasta que nos alcance? Aizawa suspira, su expresión cansada. Aizawa. Si algo aprendimos de este universo, es que a veces, la peor amenaza no es un enemigo con un Kirk poderoso. A veces, el verdadero peligro es la arrogancia de creer que podemos controlar lo incontrolable. Shigaraki observa la pantalla apagada con una expresión sombría. Shigaraki. Y cuando todo colapsa, solo quedan los que pueden sobrevivir. El protector del multiverso, en silencio hasta ahora, deja escapar una leve risa antes de hablar. El protector del multiverso. Veo que este universo ha dejado una impresión en ustedes, y con razón. Porque aquí no hubo esperanza, ni un final feliz. Solo desesperación y caos. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué harían si esto pasara en su mundo? El silencio pesa en la sala. Nadie tiene una respuesta inmediata. Porque, por primera vez, incluso los héroes no saben si podrían ganar. Dentro de la pantalla. Por cada calle un virus se propaga formando una plaga de muertos en pie. Hasta quien tiene el carácter más fiero se inunda en el miedo y añora su fe. Pues como los huesos se hacen pedazos, se arrancan los brazos, se pudre la piel. Y tú vas a caer. La pantalla finalmente se apaga, dejando solo un reflejo tenue en los rostros de los espectadores. Un silencio pesado inunda la sala, como si las imágenes que acaban de presenciar aún flotaran en el aire. Kendo. Vaya, ya se acabó. Pero honestamente, este universo fue aterrador. Tokoyami. No solo aterrador, sombrío, desesperanzador. Un mundo donde la muerte acecha en cada esquina. Bakugo cruza los brazos, con el ceño fruncido. Bakugo. TSK, no me jodan. Esto no fue solo un mundo de terror. Fue una maldita guerra contra algo que ni siquiera se puede detener. Monoma sonríe con burla, pero su tono es más serio de lo habitual. Monoma. Oh, qué sorpresa, Bakugo temiendo algo que no puede explotar en 1000 pedazos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera los más fuertes pudieron evitar esta tragedia. Shoto observa la pantalla apagada, su voz tranquila pero firme. Shoto. Leones de Kennedy y Claire Redfield siguieron luchando, a pesar de todo. No eran héroes con quirks, ni tenían apoyo. Solo tenían su voluntad. Toga sonríe de lado, con una expresión juguetona pero con un toque de melancolía. Toga. Ay, pobrecitos. ¿Buscaron una cura mientras eran perseguidos por monstruos? ¡Qué historia tan trágica! Pero, ¿valió la pena? ¿Realmente tenían esperanza? Dabi, apoyado contra la pared, suelta una risa baja. Dabi. Esperanza, qué palabra más patética en un mundo así. Y, aún así, siguieron avanzando. Como si tuvieran alguna posibilidad. Uraraka aprieta los puños, su mirada determinada. Uraraka. Pero lo hicieron. No se rindieron. Eso es lo que importa. Shigaraki observa la discusión con una sonrisa torcida. Shigaraki. Y dime, ¿tú lo harías? Si estuvieras en sus zapatos, sin quirks, sin ayuda, rodeada de monstruos, ¿de verdad seguirías adelante? Uraraka se queda en silencio.
No porque no tenga una respuesta, sino porque sabe que, en ese mundo, quizás no todos habrían tenido la misma determinación que Leon y Claire. El protector del multiverso observa a todos con una expresión neutra antes de hablar. El protector del multiverso. La verdadera pregunta no es si podrían sobrevivir en ese mundo, sino si tendrían la fuerza para seguir adelante sabiendo que cada día podría ser el último. El grupo se sumerge en un silencio profundo. Porque, por primera vez, la idea de un mundo sin héroes, se siente demasiado real. Fin del cap.